falla, 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 falla. Y esto es para todos los que quieren escuchar, para todos los que no quieren. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Lamentamos muchísimo la tardanza, pero bueno, el clima no fue muy favorable para que pudiéramos iniciar a tiempo. Esperamos que en el transcurso de la jornada pues más personas se acerquen a este primer día de las sextas jornadas de educación popular. Desde la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha queremos darles la bienvenida, agradecerles su asistencia a estas jornadas. La idea del día de hoy es que podamos centrar nuestra atención en dos grandes temas. El primero tiene que ver o está relacionado con la sistematización de los pre-ICFES y preuniversitarios. Creo que es mejor así, ¿no? Sí. Hay mucho ruido, sí, con el micrófono. Entonces, bueno, sí, estaba diciendo que hoy vamos a centrar nuestra atención en la experiencia de los pre-ICFES y los preuniversitarios populares y los ejercicios que se han hecho a partir de tesis de grado, de pregrado y de posgrado para sistematizar o ir recogiendo los pasos que vamos dando pues en este caminar de construir pues los pre-ICFES y los preuniversitarios populares. Y en la segunda parte de las jornadas vamos a hacer un taller que va a girar en torno al tema del currículo, o bueno, la construcción del currículo en los procesos de educación popular. Antes de igual darle paso a las ponentes de este primer panel, pues me voy a presentar. Mi nombre es Paola, yo hago parte de la coordinadora y del colectivo también El Viento, y pues en este primer día voy a estar a cargo de la moderación. También quería como referirme un poco a las jornadas de educación popular, que son desde hace cuánto las venimos haciendo, como para que tengamos ahí un marco también de referencia. Las jornadas inician en el 2012, son organizadas por la coordinadora y desde el 2012 hasta ahorita hemos, digamos, sacado el espacio ininterrumpidamente. Las jornadas pretenden ser un espacio de formación, de discusión y de difusión de la propuesta de la educación popular, y digamos que a lo largo de estas 6 versiones pues hemos trabajado diferentes temas como la sistematización de experiencias, la educación popular y el género, los aportes y los retos de la educación popular a la transformación social, la cuestión de un poco poder reflexionar sobre el trabajo concreto que tenemos los colectivos que hacemos parte de la coordinadora. Esa, digamos, es como el objetivo de las jornadas. En ese sentido, pues estas jornadas de educación popular que hemos denominado aportes y retos de la educación popular a la transformación social, tienen como, digamos, un objetivo claro, y es poder empezar a recoger los pasos que llevamos como coordinadora. La coordinadora cumple este año 6 años de experiencia organizativa, y la idea es poder, por ejemplo, en este primer panel, poder empezar, sí, como a recoger esos pasos, a ir sistematizando lo que ha sido como uno de los proyectos grandes de la coordinadora, que son pues los pre-ICFES y preuniversitarios populares. Además, pues también un poco vamos a reflexionar sobre una apuesta que tenemos muy concreta como coordinadora, que es poder sacar este año o el siguiente un bachillerato popular. Por eso el día de mañana pues iniciaremos con un panel sobre la educación de adultos y la educación digamos en jóvenes desescolarizados, enfocándonos en la experiencia de los bachilleratos populares en Colombia y en Argentina. Entonces, bueno, eso es como un poco el objetivo que tenemos con estas jornadas, y es ir reflexionando sobre algunos temas que han atravesado o que atraviesan las discusiones que tenemos, digamos, como coordinadora. Entonces, para no darle, digamos, más vuelta a la presentación, vamos a iniciar con el panel que hemos denominado Sistematizando la experiencia de los pre-ICFES y preuniversitarios populares. Nos acompañan Nicolás, Sebastián y Paula, quienes van a presentar, a grosso modo tienen de hecho 20 minutos para hacer su presentación, las reflexiones más importantes que surgieron en sus trabajos de pregrado y de posgrado.
Entonces, y que giran en torno pues a la experiencia educativa de los pre-ICFES y preuniversitarios. Así que pues le vamos a dar la palabra a Paula Melo, que es socióloga de la Universidad Santo Tomás y que hizo su tesis de pregrado en relación a una experiencia que es el pre-ICFES popular de Suba en los años desde el 2010 hasta el 2014. Son 4 años que Paula, digamos, estudia o bueno, analiza en su trabajo de grado. Y bueno, la idea es que podamos escuchar un poco cómo hizo esa construcción, cómo pudo, digamos, hacer este recuento histórico y cuáles son las reflexiones, digamos, más importantes que surgieron de este ejercicio, que además es un ejercicio que no hace Paula, digamos, individualmente, sino que lo hace en colectivo con el grupo de trabajo en educación popular Los 12 Juegos, que es el colectivo que desarrolla el pre-ICFES popular de Suba. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Paula. Sí, ya. Sí. Como quieras. Estoy un poquito nerviosa porque desde que iba buscando el título de socióloga no vuelvo a retomar este tema. Pero bueno, acepté la invitación, me pareció muy bonito estar acá. Entonces, como les digo, Espera, es que para que viene el video, creo que te hagas aquí. Entonces, este trabajo fue hecho por el grupo de trabajo en educación popular Los 12 Juegos, dentro del cual pues me cobijo para el año que se realizó la investigación. Fue realizada en el año 2015 y le denominamos la serpiente del saber. Pues una técnica metodológica de la educación popular y nos recogimos en ella para reconstruir la historia del pre-ICFES popular. La investigación, como les dije, dura un año, pero pues esto no es equivalente al enorme trabajo de campo que ya tenía el pre-ICFES. Tenían actas, relatorías, memorias, fotos que sirvieron para que el análisis sociológico fluyera de una manera un poco más fácil y que pues se partiera ya de un imaginario social o de unas perspectivas de mundo que ya tenía el pre-ICFES. Entonces se realizó en el Centro de Educación Popular Chupacuy. El enfoque teórico fue la teoría crítica latinoamericana. Se asumió desde este enfoque teórico porque se quería dar cuenta del bagaje que tenía nuestra teoría crítica latinoamericana para leer este proceso en especial. Entonces se tienen en cuenta autores como Boaventura de Sousa, Arturo Escobar, Aníbal Quijano, obviamente Alfonso Torres Carrillo, Marco Raúl Mejía, Lola Sendales, que aportaron a que de pronto se le dotara de un sentido a toda la experiencia que tenía construida el pre-ICFES, que tenía sin construir el pre-ICFES popular. El enfoque metodológico fue la investigación y acción participativa, IAP, desde Orlando Falsborda. Aquí pues se desecha ese objeto de estudio donde se examina y se desecha. Entonces lo asumimos desde un sujeto colectivo de estudio, que es aquel que es consciente pues de la inequidad que existe para acceder a la educación superior, es consciente que existe una razón instrumental que llega a veces a discriminar, que llega a ser egoísta, que todo lo que reproduce, mejor dicho, la educación formal, memorística, que pues pienso que los que estamos en este espacio somos conscientes de esas lógicas. ¿Qué más? Bueno, además de la teoría crítica latinoamericana, la investigación y acción participativa, la educación popular, las epistemologías del sur, lo asumimos desde un mismo sistema de pensamiento que potencia la resistencia social y propone lazos comunitarios para las personas que pertenecen al pre-ICFES popular de Suba. Entonces, somos conscientes que el sistema educativo reproduce ciertos contenidos y ciertos significados que son propios del sistema capitalista con el que luchamos a diario. Entonces, detrás de eso hay una hegemonía cultural,
hay unas historias oficiales, hay unos contenidos oficiales, se le niega la información a los chicos, y si se le niega a veces no existe la información, entonces el PREICFES trata de construir todo eso a diario. Pues les voy a mostrar la pregunta-problema, aunque no la voy a volver a desarrollar. Sin embargo, esto fue lo que se presentó como la monografía como tal para optar por el título de sociólogo. Entonces, ¿de qué maneras el PREICFES Popular de Suba configura sus prácticas políticas, pedagógicas y epistemológicas a partir de la reconstrucción histórica desde el 2010 al 2014? El objetivo general fue dar cuenta de las prácticas políticas, pedagógicas y epistemológicas a partir de la reconstrucción histórica. El primer objetivo específico, reconocer los valores sociales que se presentan en el territorio donde se lleva a cabo el PREICFES Popular, reconstruir la historia del PREICFES Popular de Suba, explicar cuál es la intencionalidad política del proceso desde las narrativas de los participantes, y la última es comprender las propuestas de transformación pedagógicas en torno a la descolonización de estructuras. Entonces, con el PREICFES construimos esta serpiente del saber. La pasé a PowerPoint, eso está hecho en una cartelera muy bonita, con fotos, con póster que tenía el PREICFES, escrito por ellos. Bueno, fue una técnica de recolección de la historia, de todos los datos para construir la historia del PREICFES. Entonces empezamos en el año 2010, termina en el año 2014 y está dividido en 3 fases. La primera fase fue el surgimiento, que se analizó bajo la categoría de territorio. Los orígenes del PREICFES Popular de Suba empiezan en el PIAP, que es el PREICFES Alternativo Popular, que se dio en Fontibón. Es que Paola fue la que me brindó prácticamente toda esta categoría de surgimiento, porque fue la que estuvo desde un principio junto con Karina, pero pues ahorita no se encuentra. El PREICFES surge en Fontibón. Aquí se juntan los chicos, se dan cuenta que pueden construir algo muy bonito, entonces como que intentan hacerlo, pero existe como una disputa ideológica y ustedes deciden migrar de Fontibón, pero se mantiene la idea del PREICFES. Es así como a voz de Karina dice: yo soy la que vive en un barrio más popular, entonces nos fuimos para Sur. Creo que no sé si él es Juan José, ¿verdad? No sé si él también estaba, ¿sí? Él también estaba, pero o sea, en toda la sistematización que hice en las actas, Juan José. Pero entonces estaban los 3, Karina, Juan José y Paola. Allí pues se van al barrio Santa Rita, donde vive Karina, y pues ya establecen ciertas premisas que se dieron cuenta que debían pues existir para que el proceso tuviera como una mejor consolidación. La primera es, bueno, se alejan de la institucionalidad. No quieren hacer parte de otras organizaciones, no quieren hacer parte de la institución, no quieren ser cooptados por otros procesos. Es importante que el PIB se territorialice cuando los actores son del barrio, reconocen las dinámicas internas que existen, reconocen las problemáticas y a la vez sienten ese sentimiento de topofilia, que es desarrollar un sentimiento, una cuestión de arraigo frente al lugar de donde se es. Entonces, pues los chicos del PREICFES dijeron: vamos a movilizar esto, a cambiar las condiciones, vamos a recuperar pronto esa importancia de los jóvenes en el territorio, pues en este caso Suba. Existe un segundo momento, que es el replanteamiento y consolidación del proceso. Se van Juan José y se van Paola, no son del territorio, viven en otras localidades. Es aquí cuando se crea también el Viento y Antorcha Educativa. Entonces van a llevar esas ideas a sus propios territorios. Llegan otros chicos y pues ya como tal se replantea y se consolida el proceso. Entonces se concretan los principios organizativos y pedagógicos del PREICFES. No sé si todos los PREICFES tengan los mismos principios, pero entonces como dentro de los principios organizativos están la autonomía, la autogestión, la solidaridad, la horizontalidad,
me falta uno pero no me acuerdo. Y los pedagógicos pues ya son como la pedagogía de la palabra, ¿cuál es el? Pedagogía de la palabra, no me acuerdo de los demás, pero los principios sirven pues para delimitar todavía más su accionar, su influencia en el territorio, digamos, se empiezan a hacer las mingas de trabajo, se empiezan a realizar la recuperación de los espacios, se empieza a hacer el voz a voz de que existe un proyecto popular, que es gratuito, que en realidad ayuda a los chicos a pasar el examen de estado de una muy buena manera y además es una escalera, es un boleto para la movilidad social, la transformación, mejora las condiciones de existencia de los muchachos al no solo dotarlos de mecánicamente un algoritmo para que puedan pasar la prueba de estado, sino que también les da una formación político-ideológica, que obviamente esto no se trata de adoctrinar, de militar en algún partido o de luchar por causas que son ajenas, sino por dotar a los chicos de una perspectiva crítica, que puedan leer su realidad desde otra visión, que no sea desde la educación formal, desde la historia oficial, sino que puedan leer el mundo desde una realidad, pues puede decirse desde un grupo subalterno, desde un grupo de clase. Es aquí cuando el proyecto también desarrolla las sesiones de clase de, ¿cómo es? De género, pero no me acuerdo el título de la sesión como tal, de Construyendo Géneros. Las tertulias que se hacen pues tocando temas actuales de interés, políticos, ambientales, las mingas, listo. Como tal, entonces, en la tesis, en la monografía se hizo algo como que se asumió desde un enfoque dialéctico. Entonces, un significado era lo que daba la sociología. Esto es territorio, esto es intencionalidad política, esto es descolonización. Lo que hizo el PREICFES, los talleristas y parte de los educandos fue volver a significar estas categorías de análisis desde su experiencia y desde su perspectiva local. Entonces, la intencionalidad política y lo que definió el PREICFES como lo que es tener una intencionalidad política dentro del proceso es lo que ya les dije, es una formación político-ideológica que dota a los chicos de una perspectiva crítica. ¿Y esto cómo se materializa? Pues creando estilos de vida alternativos al sistema. La última fase fue el momento actual en que se hizo la reconstrucción histórica. La reflexión y la sistematización lo asumimos desde la categoría de descolonización de estructuras de pensamiento. De pronto es un poco radical, pero pues nosotros lo asumimos de esa manera, es una postura radical frente a lo que estamos planteando como PREICFES popular. En un primer momento, el PREICFES popular de Suba asume que hay una colonialidad que permea toda estructura social, estructura económica, que es asumida como esa razón instrumental, como ese hombre que es libre pero pasa por encima de la naturaleza, como ese hombre egoísta, como en las aulas de clase, como ese profesor que tiene el monopolio de la palabra, como ese estudiante que pasa un examen no por sus capacidades, sino por su capacidad de memorizar algo. Entonces, el PREICFES, al ser consciente de esa colonialidad, trata de descolonizar ese chip que se le introduce a uno, que uno crece con eso desde la educación. Entonces, ¿cómo? Hablaba Marlon en una entrevista y decía, es como lo que decía Weber en La ética protestante del espíritu del capitalismo. Ese desencantamiento del mundo es lo que se puede decir, esa colonialidad del mundo, esa occidentalización. ¿Cómo lo desoccidentalizamos? ¿Cómo lo volvemos a encantar? Por medio de las humanidades, de las ciencias sociales, de las artes. Que los chicos construyan su proyecto de vida no por una carrera que le va a dar plata, sino por una carrera que en realidad va a ser la convicción y va a ser el resultado tangible pues, de la resistencia, de la transformación social, es estudiar lo que te gusta para construir otros mundos posibles desde lo local.
Asumimos también la sistematización de experiencias como una práctica colonial que recoge los pasos, la historia vivida, que de pronto tomamos como ejemplo, no sé si fueron breakfast, pero como esos procesos populares que hubo en los años 80 en la ciudad de Bogotá, de lo que no quedó información, o sea, fue muy poca, porque no se sistematizó, casi no se habló de ello. Creo que el único que habla sobre eso es Alfonso Torres Carrillo. De resto, pues no hay una memoria de los mismos procesos y puede que nosotros estemos haciendo algo que ellos ya hayan hecho, pero sin saber. Entonces es como esa crítica que se hace, esa reflexión de los pasos que se están recogiendo, lo que ayuda a que el día de mañana el que quiera ser parte de estos procesos pues sepa por dónde comenzar, sepa por lo que ya pasamos y pueda proponer nuevas propuestas, nuevas alternativas de asumir la pedagogía y pues como tal desarmar todo el entramado pues que trae consigo Occidente. A grandes rasgos, eso fue lo que logramos sistematizar. Hice unas conclusiones, estas no las dije en la monografía, ya 2 años después, pues son reflexiones a las que uno llega ya creciendo, siendo más grande. Entonces, la primera fue un poco dispendioso hacer una historia lineal de la reconstrucción, porque las categorías de análisis que se asumieron pues daban cuenta de diferentes momentos en la historia del PREICFES. Entonces, hablamos de una simultaneidad plural dentro de toda la reconstrucción que se hizo, como lo es la intencionalidad política o el territorio, podía hablarnos en diferentes tiempos de lo que significó para el PREICFES esas categorías o de lo que venía pasando en el tiempo según los hechos que me contó el PREICFES. La segunda conclusión es que la reconstrucción histórica da pie a investigaciones cuantitativas, porque además de lo que ya les conté, en la investigación, en la reconstrucción histórica se hizo pues una descripción como tal, se compiló demasiada información que había del PREICFES, entonces da pie a investigaciones cuantitativas de impacto, de efectividad, de calidad, para generar indicadores sobre la labor del PREICFES, qué tanto está sirviendo, por qué no, por qué sí, qué se puede mejorar en su práctica organizativa y pedagógica. Entonces sería bueno que para los procesos populares que no han hecho la sistematización, pues esto sirva de ejemplo para que lo hagan, se empoderen, y pues pienso que es una responsabilidad ética el hecho de sistematizar. La reconstrucción histórica debe empoderar a los demás procesos que aún no sistematizan su práctica. En serio, esto es una tarea que se tiene que hacer. Cada proceso tiene particularidades únicas dependiendo de su contexto y su territorio. Y el PREICFES popular transforma los proyectos de vida de los jóvenes involucrados. Y pues pienso que desde nuestra experiencia local en Suba, el resultado tangente de que el PREICFES sirve y que en realidad transforma los proyectos de vida son Rubén y Edwin, que llegaron como educandos y ahorita son talleristas. Y pues eso es todo. Bueno, le damos las gracias a Paula por habernos presentado rápidamente pues, las reflexiones más importantes que dejó su tesis de grado. En la coordinadora hacíamos una reflexión, y es que en el 2016 tuvimos la oportunidad de escribir un artículo en la revista Aportes de Dimensión Educativa, el número 60, y el artículo trataba sobre la experiencia de los PREICFES y preuniversitarios a nivel nacional. Y hacíamos un mapeo muy rápido que entre el 2009 y el 2016 habían 54 experiencias que se habían desarrollado en 9 ciudades del país y que eran desarrolladas por diferentes organizaciones políticas y sociales. Pero pese, digamos, a este número que nos parecía importante, ¿no? 54 experiencias, pues encontrábamos que había muy poca producción escrita, tanto desde la academia como desde las organizaciones que venían desarrollando estas experiencias educativas. Entonces, un poco lo que pensábamos era, bueno, es importante poder hacer, digamos, estos ejercicios de socialización
socialización de los trabajos que hay, de lo poco que hay en relación a la experiencia educativa de los proyectos y preuniversitarios, y así pues ir avanzando también y motivando a quienes hacen proyectos y preuniversitarios a escribir sobre su experiencia educativa y bueno, como lo comentaba Paula, sobre cuáles son esas cosas que van dejando esos procesos educativos en las personas, pero también en los acumulados que tenemos pues como procesos de educación popular. Entonces ahora le vamos a dar paso a Sebastián Pinilla. Él es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. En estos momentos está haciendo un segundo pregrado de diseño gráfico en la Universidad Nacional, y lo que nos va a presentar hoy es su tesis de pregrado que se llama Reflexiones sobre didáctica en el taller de análisis de la imagen del Proyecto Popular de San Cristóbal, y básicamente pues la pregunta con la que empezó esta indagación es ¿qué elementos componen a la carrera creada para el taller de análisis de la imagen del Proyecto Popular de San Cristóbal? Entonces, mientras Bueno, pues buenas tardes. Es como que se vea esto. Es que no lo cuadraron para que se viera en dos pantallas. Bueno, buenas tardes. Mientras se prende, entonces, pues bueno, como ya me había introducido mi compañera, pues el trabajo de grado para optar al título de licenciado en Artes Visuales de la Pedagógica lo realicé basado en la experiencia que tuve en el 2013 como como docente del taller de análisis de la imagen del Proyecto Popular también El Viento en la localidad de San Cristóbal. En ese momento yo estaba en octavo semestre de la licenciatura, y pues estas son un poco las reflexiones que me generaron, pues que fue la primera experiencia, si se quiere decir, de práctica pedagógica que tuve, antes que las mismas prácticas que requería para el grado. Entonces, sí. Bueno, entonces más bien la voy a pasar al otro computador. Entonces, pues el título era, como ya había mencionado, reflexiones sobre didáctica en el taller de análisis de la imagen del Proyecto Popular también El Viento en la localidad de San Cristóbal. Los autores que usé, pues básicamente son muy parecidos a los de la compañera. Digamos que Torres en su ejercicio por hablar de la educación popular hace un
pues, o narra algo que para mí fue bastante útil y es intentar definir la educación popular en cuestiones históricas, pero también en aspectos que pudiese asir con mis propias manos, porque pues digamos que cada educador popular tiene distintas maneras de entender la cuestión de la educación popular a partir de también su experiencia. Y pues este fue uno de los ejes que tomé para abordar pues mi trabajo de grado, pues que tiene que ver con educación popular, con análisis de la imagen y con didáctica, que son como los tres ejes que están bastante fuertes ahí, si lo siento. Pues como ya habíamos mencionado, el Preyfest también, pues también el viento surgió por migraciones de varios talleristas que primero habían estado en el Preyfest de Suba, luego habían migrado al centro por búsquedas de cercanías territoriales y un trabajo un poco más cercano a las personas, no tan distante. Y de ahí pasaron del centro a San Cristóbal. Esta migración, por decirlo así, pues intentaba acercar a varias personas que estuvieran residiendo en la localidad cuarta, pero nos dimos cuenta pues sí, que digamos que éramos cercanas a ese espacio, pero pues seguíamos siendo de barrios como Antonio Nariño o bueno, otras localidades, por decirlo así. Este fue como el flyer que sacamos para la primera, pues el primer pues, llamado que hicimos, que fue como un poco a partir de esta búsqueda de llamar a la gente del barrio, pegar en los postes, hablar con gente a la salida de los colegios, esta cuestión que era pues nuestra primera experiencia, y por la novedad, si se quiere, ese espacio pues nos llegaron más o menos 50 más o menos, entre 50 y 60 chicas, chicos y chicas. Y este espacio que ustedes pueden ver ahí es en la parte de abajo está la biblioteca Simón el Bolívar, y en la parte de arriba está la Casa del Viento, que es parte de un proyecto, pues que hacía parte de un proyecto de arquitectura expandida, pues que es una casa construida con guadua y con paredes que son translúcidas, por decirlo así, como que permiten bastante entrada de luz. La casa era un espacio pues que había sido pues de uso más que todo de la comunidad, pues de algunas personas que se habían apropiado de la organización de la misma biblioteca y todo esto, y pues nosotras llegamos ahí por algunos compañeros que pues, nos dijeron que ahí se podía trabajar, y efectivamente pues nos abrieron las puertas y ahí hicimos nuestro primer ciclo, como también el viento. Pues la pregunta general era: ¿qué elementos componen la didáctica usada en el taller de análisis de la imagen del Preyfest Popular También el Viento del 2013 de la localidad de San Cristóbal en Bogotá? Más adelante iremos a las fotos. Entonces pues el general, pues la pregunta con el verbo infinitivo, con identificar, y los específicos, que básicamente relatan pues las partes si se quiere, en las que va a estar dividido todo el documento. Establecer los modos en que los elementos sobre didáctica y educación popular se retoman para la elaboración del taller de análisis de la imagen, caracterización de los aportes del taller de análisis de la imagen a la conformación del Preyfest Popular, describir cómo se relacionan los instrumentos metodológicos para enunciar las características del taller de análisis de la imagen desde un nivel descriptivo de alcances, dificultades, limitaciones propias de su ejecución,
y el último, interpelar los resultados concretos que arroja el análisis reflexión sobre la didáctica puesta en práctica durante el taller de análisis de la imagen, pues que ya habíamos dicho. Este era más o menos el horario. Las materias que teníamos en ese entonces respondían a lo que era el ICFES en ese entonces, pues que tenían 11 asignaturas y un espacio dinámico. Veíamos clases sábados y domingos, ahí está más o menos el horario. Cada clase se repetía cada 15 días y en el espacio dinámico teníamos un espacio de asambleario, de evaluación y discusión, por decirlo así, colectiva entre educandos y talleristas. También teníamos el espacio de orientación vocacional y mesas interdisciplinares que podríamos decir que podrían ser conceptualmente entendidas como más bien multidisciplinares, porque se abordaban desde las distintas disciplinas un tema común. Me estoy saltando un montón de cosas, pero porque me quiero enfocar en los resultados. Y la metodología pues fue una triangulación de estas 4 herramientas. Aquí cabe decir que la más grande o la que me dio más datos fue el diario de campo, sobre el cual se escribió sobre 11 sesiones. 2 que hubo fotorregistro fueron sesiones en las que yo no estaba solo, sino estaba acompañada, y entrevistas semidirigidas que básicamente están en las tutorías. Básicamente lo que encontré fueron 4 categorías en las que pueden adelantarlo rápido. Bueno, en relación a los 3 puntos que les comentaba, como educación popular y didáctica, que eran como las que orientaban casi pues, el trabajo en sí. Entonces, sobre educación popular, encontré pues, que había relaciones verticales, relaciones horizontales y crítica. En relaciones verticales no estoy afirmando que la educación popular implique necesariamente prácticas verticales, pero sí digo que eso que entendemos como no educación popular también hace parte de entender la educación popular. Entonces, pues también está esta cuestión, que son relaciones que entendemos porque no, pues en contraposición del horizontal, que es en un mismo plano, en varias personas, por marcado diálogo y aspectos que no hay jerarquías entre las personas puntuales. Y lo vertical, que pues sí hay una relación dispar entre las personas. Y la parte crítica, pues que yo siento que también hace parte importante de esta cuestión de lo popular. En las relaciones verticales encontré esta cuestión de la responsabilidad desequilibrada entre docente y estudiantes en varios aspectos. Uno, en la cuestión, pues que también no era solo culpa de los educandos, sino era culpa colectiva, uno en particular mía, por no pensar metodologías que hicieran un poco más, pues si se quiere, pues que hicieran que el diálogo fuese una cuestión más operativa, y pues la parte de varios aspectos que pasaban incluso por los últimos talleres, pues las últimas clases en las que nos encontrábamos, pues yo recogiendo el reguero o las sillas del salón, y entonces bueno, porque hay ese tipo de desequilibrio. Relaciones verticales también por los saberes exigidos por el examen general, pues que hay una cuestión epistemológica a la que los estamos proyectando para que entiendan que hay una verdad a la que tienen que apuntarle allá. Nosotros intentamos, igual más adelante lo manifiesto, como problematizar esa verdad y decir como, bueno, esto es lo que esperan que usted responda, pero es una manera de entender el mundo sesgada y estas cuestiones.
Y otra cuestión que hacía parte de las relaciones verticales es el incumplimiento de los acuerdos colectivos. Ahí estaban cosas, por ejemplo, de las llegadas impuntuales por parte mía al salón de clase, o que no hayan traído las tareas en algún momento, y eso también me problematizaba otras cosas que si quieren más adelante como revisamos, y es esta cuestión de la espera, porque hay unos que tienen esta cuestión de que tienen que esperar a otros y otros que se hacen esperar, y esta cuestión dispar que también se genera ahí, que también viene con todo esto está relacionado, pero en esos tres bloques los metí. La parte de las relaciones horizontales, la cuestión de confianza, respeto y filialidad. Básicamente me di cuenta en estos dos aspectos que en lo que más palo me di fue en la parte del diario de campo, porque solo tenía mi voz, y es algo que es un poco problemático, porque en fin de fines es una cuestión, ¿cómo se dice? Monólogo, si se quiere decir, en donde no hay varias voces que puedan ayudar a complementar lo que fue un hecho pasado, ¿sí? Entonces está un poco esta cuestión de cosas que a uno le generaron mayor significancia por bonitas, por hermosas, no sé qué, y otras que por horribles, tenaces, que a uno le quedan payas. Entonces es como esta cuestión también de reconocer cómo se construye la memoria, pues, los recuerdos, y es a partir de esa relación pues que estaba muy marcada en el diario de campo. En las relaciones horizontales, ahí tuve un poco más la ayuda de la cuestión del fotorregistro, porque ya podía ver un poco más situaciones desde la perspectiva y de generar recuerdos, e incluso poder evidenciar los rostros de algunas personas que me hablaban también de las situaciones y que me ayudaban también a recordar cosas que yo en el momento de redactar los diarios de campo no eran tan visibles, sino que los omití por no ser ni relevantes para lo bueno ni para lo malo, pero que a la hora de la verdad hacían parte importante de esta reflexión. Estaba esta cuestión de la confianza, respeto, filialidad, reconocimiento de la heterogeneidad del grupo, la intención dialógica en las clases. Esta intención dialógica también se buscaba no solo para proponer un diálogo entre los educandos y el docente, sino un diálogo también con esos saberes que se estaban estableciendo como teóricos pues incluso interdisciplinares, incluso entre las materias mismas. Digamos, les pongo un ejemplo, había una materia que era volúmenes, en la que pues nos teníamos que pensar esta cuestión de paso de 2D a 3D y de 3D a 2D, y ahí se pudo articular con el Renacimiento, de donde viene la perspectiva. Entonces, como también pensarnos la idea de dar un solo tema, también nos puede articular con otros temas, que para mí sí fue mortífero entrar a hablar de la historia del arte, porque yo decía, ¿cómo les hablo en una sola sesión de una cuestión que es... o que usualmente lo preguntan de forma como occidental, y que solo lo que es importante es lo de Europa y la cuestión de Grecia, Roma, todo esto, no sé qué, cómo pasar a rescatar las historias, las microhistorias de ellos, pero también la cuestión latinoamericana, colombiana y todo esto en un periodo tan corto de tiempo, pero pues son estrategias que también se buscaban entre temas. La cuestión crítica, como les decía ahorita, crítica al examen, crítica y autocrítica docente, que ahí estaba muy presente en los diarios de campo, pues en donde pues, se decía, uy, es que yo les quiero mostrar algo, pero que para mí fue importante, pues que es también hacer la reflexión sobre... se los voy a leer. Entonces dice, hoy me equivoqué en la respuesta de un ejercicio, una chica me señaló el error y mi respuesta no fue concluyente, sino fue más a relativizar la respuesta a las preguntas, lo cual no me dejaba en el lugar del que no lo sabía, pero tampoco en el lugar del que lo sabía. Sin embargo, al asumir mi error sentí que perdí credibilidad. Esto me deja pensando bastante sobre mi rol como sabelotodo, el poder que ejerzo y mi dificultad para asumir mi ignorancia o la derrota.
Entonces son algunas cuestiones que también se me hacen importantes, que es no solo cómo planteamos ejercicios de crítica o resistencia ante saberes occidentales, externos, alejados y dominantes, sino como también nos pensamos que eso dominante también pasa por nuestros cuerpos, también es algo concreto que nosotros llevamos a la práctica como profes. Y la duda, que es algo es algo fértil sobre el cual se puede plantear estas cuestiones críticas, que es, marica, no sé qué hacer, no sé, esto me pasó y no sé, pero no quedarnos ahí, o sea, la duda es un primer paso, pero la idea es seguir. Ya para hablar de la didáctica, encontré pues estas cuestiones que son como de secuencia temática, relación con el espacio, secciones de la sesión, relación con otros componentes del PIC. Sobre la secuencia temática, habían dos cosas, pues digamos en la planeación, que me basé más que todo en la cartilla del preuniversitario Formarte, pues que hasta el momento no había unas cuestiones que me dieran luces sobre cómo hacer algo popular desde el análisis de la imagen. Entonces yo decía, bueno, ¿qué temas voy a hacer? No puedo partir solo de lo que me acuerdo sobre cuando presenté ese examen, sino que otras maneras de otras personas que hayan trabajado esto, que estén dentro de márgenes institucionales, otras cosas, también me puedo valer. Entonces en eso marqué unos talleres. Sin embargo, en la planeación efectiva me di cuenta que agregué un taller más porque me parecía que era importante para entender otras cuestiones, que era como imágenes mentales e imágenes materiales e inmateriales, que es como también como uno lee un texto y esas palabras se materializan con imágenes en su cabeza, que eso también es algo que problematiza la lectura de un enunciado en todo, en general. Horrible quedó eso, montado. Y las secciones de la sesión, la comprensión de cada sección, pues que entonces está esta cuestión de teoría, está práctica lúdica, práctica formal, creación y tutoría. Y la sucesión de esas secciones en la planeación, o sea, cómo efectivamente se dieron mayoritariamente en tantas sesiones se dieron. Ahorita ya les muestro un gráfico sobre cómo se materializaron esas cuestiones, la improvisación, en qué momentos dentro de la sesión, y eso también hace parte de la didáctica, la improvisación juega un papel fundamental, y cómo se reconoce que se dio esa labor. Digamos, en algunos pedazos era unas cuestiones como estos chicos me responden más rápido que estos y somos un montón y ellos ya terminaron y tengo que empezar a manejarme en dos lados al mismo tiempo. Y la cuestión indirecta, que era lo que yo les comentaba, ¿qué implica que yo les recoja el reguero a ellos? Eso también es algo educativo, es algo que yo también, que es formativo, a pesar de que yo no lo haya planeado, a pesar de que sea algo pues que en un momento no lo pensé, pues también hace parte de esta cuestión formativa. Aquí están las partes, como en la teoría encontré distintas maneras en cómo se abordaba la teoría, con una charla, o sea, bien expositiva, así como la que estoy haciendo aquí con ustedes. Estaba también la cuestión de mezclada con recursos manuales, la misma charla, pero con recursos manuales. Entonces, estaba esta cuestión, por ejemplo, cómo abordar punto, línea, plano y volumen. Entonces, una bolsa de basura enrollada, y entonces enrollada es un punto, ¿sí? En el espacio tan. La va estirando, es una línea, y es como el punto se desplaza y forma una línea. Luego la línea se desplaza y forma un plano. Luego el plano se desplaza y forma un volumen. Y entonces esas cosas, pero seguía siendo teoría. Recursos audiovisuales, cuando esta cuestión de la charla se mezcla también con videos o otras cuestiones que puedan ser sonoros, visuales. Práctica lúdica, pues en donde se ponían en práctica las cuestiones de la teoría. ¿Cuánto tiempo me falta? Individual, grupal, pues que era también como esta cuestión, como que también le daba prioridad a esos momentos en los que es necesario trabajar solos, trabajar en pequeños segmentos del grupo, y
todo el grupo en ejercicios colectivos, que a veces juegan con competencias y otras cosas, pero no competencias en ese sentido, sino solo juegos para dinamizar, porque los juegos son bien importantes, al menos en análisis de la imagen. La práctica formal, pues que es ya la cuestión en materia, que tiene respuestas A, B, C y D de distintos matices, que también era con recursos dinámicos, o sea, con carteleras, cosas grandes o cuestiones manuales, y otras que son muy tipo ICFES, hojas y no sé qué. La creación, que hacía parte de ejercicios de la reflexión sobre la teoría, pero que también pasaba por reconocer sus vivencias, y eso lo vimos en dos sesiones, pues ahorita les muestro. Y la tutoría, que era un intento por abordar las inquietudes, los intereses de las participantes en estas cuestiones. Entonces, más o menos así se dieron la teoría práctica lúdica, práctica formal y tutoría, en ese orden, estaría en una sola sesión. La de teoría práctica lúdica, práctica formal estaría en la mitad de las sesiones, que es lo rojo. La de teoría práctica lúdica y creación estaría en 2 sesiones únicamente, y la de teoría práctica lúdica y luego tutoría, pues cada una estaría en una sesión. La relación con los otros componentes del PREICFES está una explícita entre talleres, que es, bueno, en las mesas interdisciplinares, pues que es claro pero también al interior del taller, cuando entendemos que si hay un espacio de 15 días entre clase y clase, es porque hay otros talleres que se están dando, y que implica esa separación entre talleres para los estudiantes, que haya temas que se ven alargados, o pues que ya la siguiente clase no se ve, y eso también implica la relación con los otros componentes, pero también la manera en como yo les comentaba ahorita, lo de entender estas imágenes materiales e inmateriales que se para varias asignaturas. Relación con los otros dos, la relación con el espacio también me parece importante para hablar la parte de la didáctica, y es pues San Cristóbal como el lugar donde vivían ellos en esa época, y la Casa del Viento. La Casa del Viento era algo que no tenía baño, entraba mucha luz, la gente se acaloraba, se dispersaba, y eso también hace parte de entender cómo se da esta cuestión educativa, por decirlo así. Bueno, y en las conclusiones, pues digamos que hay pues varios aspectos. Encontramos una cuestión mixta entre aspectos que podemos reconocer como educativo populares, pues que ahorita les acabé de mostrar, y otras cuestiones que podemos reconocer como susceptibles de cambios, pero también que debemos darnos la pela por entenderlos, por reconocer para qué nos sirvieron, por qué surgieron, qué otras cosas nos sirven de ahí, pero qué otras cosas no nos sirven, y avanzar hacia la cuestión concreta de lo que es la educación popular en nuestras manos, en nuestros territorios, con las personas que conocemos. Entonces, básicamente, nuevamente agradecerle a Sebas por compartirnos las reflexiones de su tesis de pregrado. A mí, en lo personal, me parecía muy interesante el ejercicio, porque toma una cosa muy específica, digamos, del proyecto educativo del PREICFES, y es sus sesiones de análisis de la imagen, y hace pues un ejercicio autorreflexivo pues bastante sincero y genuino, ¿no? Ese párrafo que tú lees a mí me parece, digamos, clave, porque en últimas es eso, ¿no? Como a veces pues uno defiende ciertas cosas, pero cuando llega al aula o cuando llegan los procesos educativos, pues le cuesta un montón desprenderse o de construirse también de la forma como piensa que debe ser el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que esas son reflexiones muy interesantes. Esta reflexión que también hace Sebas en relación a que los procesos de educación popular no son homogéneos, ¿no? No es que
ya hacemos educación popular en todas las sesiones, sino que hay unas sesiones en las que nos acercamos un poco más a ciertos principios de la educación popular y hay otras sesiones en las que nos distanciamos y no lo logramos, ¿no? Y que un poco reconocer eso pues ayuda también a no sentirnos frustradas cuando no logramos ciertas cosas o cuando no funcionan ciertas cosas que hemos pensado, ¿no? Entonces creo que ese ejercicio, digamos, autorreflexivo que hace Sebastián es muy, muy interesante. Ahora y ya para finalizar y poder darle paso a las intervenciones, a los comentarios, a las preguntas que tengan, pues que tenga el auditorio, le vamos a dar paso a Nicolás Martínez. Él es politólogo de la Universidad Nacional. Él hizo una maestría en estudios sociales en la Universidad Pedagógica. Lo que nos viene a presentar hoy es su tesis de posgrado que titula La sistematización de la experiencia de la preuniversidad Tunjuelo Popular del 2012 al 2016. Entonces, pues ahí le damos paso. Bueno, buenas tardes. Bueno, está el nombre largo de la tesis, que también queríamos que no quedara como el nombre ahí técnico de sistematización de sino también que el mismo nombre pues hubiera como una apropiación, una expresión de lo que era el colectivo. Entonces por eso se llamó El Río al Caracol, transformando la cotidianidad. Y pues ese es como uno de los logos que ha circulado ahí en Tunjuelo, que me pareció importante que lo viera porque está muy bonito. Entonces, bueno, lo que yo les quisiera contar, digamos que no es tanto alrededor de los resultados de la investigación o de los objetivos y demás, sino como un poco señalar como alertas que tendríamos que tener cuando realizamos este tipo de ejercicios y los errores que también ocurrieron, los cambios que hubo, que también se me hace que es un ejercicio importante como de crítica hacia dentro de la academia y de la ciencia, porque las investigaciones muchas veces se muestran como perfectas, como si no hubiera pasado nada extraordinario, y ahí en esos momentos donde se dan los cambios y las dudas, es donde también hay aprendizaje. Entonces, digamos que uno va a centrar un poco más en eso, espero. Digamos que había como unas preguntas que eran las que motivaban un poco la investigación. Era cómo las experiencias de educación popular aportan a la transformación política y educativa de la sociedad, o sea, qué se juega en las experiencias de educación popular, qué sirve, qué suma o resta a la transformación macro, digamos, de la sociedad, qué saberes, prácticas y discursos también circulan allí, que digamos como están en el campo de lo popular, no tienen la misma visibilización y validez que tienen los conocimientos que se producen desde la academia, y cómo comprender las apuestas políticas y educativas que tienen lugar en esas experiencias concretas. Entonces digamos que la sistematización tuvo dos focos fuertes, que fueron la apuesta educativa y la apuesta política de Tunjuelo Popular. Bueno, digamos, una pregunta que se me hacía importante abordar en el texto era ¿por qué sistematizar una experiencia? Digamos que la importancia que le veía en ese momento a por qué sistematizar una experiencia de educación popular es que cada una tiene una particularidad, o sea, son experiencias únicas y repetibles, y no es que se puedan copiar, digámoslo así, porque responden a los contextos, a los valores, símbolos, diálogos que entran a jugar ahí en cada una. Y entrar como en la minucia de cada una, ahí es como escarbando y desarmando, es donde también se encuentra como lo único y lo que puedan aportar esas experiencias. Entonces la modalidad, digamos, investigativa pues fue la sistematización de experiencias. Les traje esta imagen que me parece muy bonita y creo que es muy diciente de lo que implica un poco estos ejercicios, como de visibilizar y cualificar eso que está como en el campo popular. Y les quiero presentar unas características particulares de la sistematización de experiencias. Una, que es una modalidad participativa de producción de conocimientos, y lo participativo es bien importante, pero también es bien difícil de lograr. Digamos que eso lo distingue de otras modalidades de investigación, y se basa en una práctica o experiencia educativa social particular, y hace parte de un enfoque que llama el enfoque crítico social. ¿Por qué es importante el enfoque crítico social? Porque ese enfoque, digamos, se enfrenta de frente, valga la redundancia, con el positivismo en las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, digamos, rompe un poco la lectura de que quien investiga, quien produce el conocimiento es el experto, el académico,
y la intención es que lo produzca las mismas protagonistas de la experiencia. Entonces, por ejemplo, generalmente en las ciencias sociales pasa esto que está en la imagen, que uno tiene un modelo teórico y si no le cuadra en la realidad, entonces uno casi que modifica la realidad para que le cuadre al modelo, ¿sí? En la sistematización de experiencias la intención es, digamos, opuesta, es que a partir de la experiencia uno eche mano de las herramientas teóricas que necesita para comprender la experiencia. O sea, no se define de antemano marco teórico, sino es en el camino que se va dando. Y por ejemplo, otra cosa con la que se opone, digamos, este tipo de enfoques es que para las ciencias sociales positivistas uno tiene como que andar así para investigar, así como intentar no contaminar supuestamente la realidad que uno está investigando, porque se supone que hay una pretensión también de objetividad. Entonces se supone que si uno habla desde lo que uno es, va a transformar y, digamos, a contaminar los resultados, ¿sí? Como si hubiera una realidad social pura, ¿sí? Entonces el paradigma sociocrítico lo que hace es, bueno, también criticar que las ciencias en general y las ciencias sociales no son neutrales y no puede haber una objetividad, porque digamos, la realidad tiene múltiples interpretaciones y construcciones, que es un poco lo que expresa ahí la imagen, y que también es entrar a jugar ahí. Entonces digamos que lo que les mencionaba, la intención así muy claramente manifiesta de este tipo de ejercicios es que la producción de conocimiento sea por parte de quienes construyen y viven la experiencia, porque muchas veces pasa esto, que es que los protagonistas de las experiencias no son ajenos al conocimiento que se produce sobre ellos, ¿sí? Y sobre ellas, y muchas veces son instrumentalizadas para fines exclusivamente académicos, ¿sí? No sé si alcanzan a leer todos, eso pasa muy seguido, ¿no? O esta también se me hace muy diciente, que están los expertos y las expertas analizando la realidad, produciendo conocimiento, pero a la experiencia, a la gente que está ahí siendo objeto de conocimiento no le es útil, digámoslo así, ¿sí? Entonces por eso la persona dice, bueno, cuando terminen de investigar y evaluar, cuando nos ayudan, ¿sí? Y también la intencionalidad de este tipo de ejercicios, como que el conocimiento sea útil para las experiencias, más allá de si, digamos, tiene validez o reconocimiento académico, es también disputarse ese lugar dentro de la academia para los saberes populares y las experiencias populares. Y a la vez, digamos, como jalonar o propiciar reflexiones como más rigurosas también en el campo popular. Bueno, entonces voy a mostrar, espero que brevemente, cómo se realizó la sistematización del tumbuelo popular. Vemos que hubo 6 fases o momentos en las que se desarrolló. La primera fue la socialización de la propuesta, en donde se llegan a acuerdos de, bueno, cómo se va a hacer, cuál es la intencionalidad del ejercicio. En nuestro caso se formó un equipo de sistematización que nos sirvió al final. La segunda fue una reconstrucción oral de la trayectoria histórica de la experiencia, donde, digamos, es una fase muy narrativa. Y la tercera, digamos, se divide en 2, el análisis de la experiencia y la interpretación de la experiencia, que es donde entra a jugar en diálogo la teoría. Hay un momento que es el cuarto, que es el prospectivo, que como la intención es que este tipo de ejercicios le sirva a la práctica para cambiar y mejorar, hay un momento en el que, producto de lo que se encontró, digámoslo así, se plantearán acciones a futuro, pues dependiendo de lo que hubiéramos visto. Y otro momento que también es importante, y creo que sobre eso va a hacer más énfasis, es el momento de la metacognición, que es el mismo proceso investigativo que sea objeto de investigación, ¿no? O sea, que reflexionemos por qué hicimos lo que hicimos, cómo hicimos lo que hicimos, cuándo la embarramos, por qué la embarramos y cómo aprendemos de eso, que es lo que les propongo ahorita sobre todo. Y al final pues ya la síntesis y la entrega de los documentos y demás. Y el grado. Entonces, en la fase de la reconstrucción oral de la trayectoria histórica de la experiencia, se utilizó un set de cartografía social, que por ejemplo eso no estaba previsto, o sea, se tenía pensado un grupo focal, pero se vio útil, sobre todo porque hubo un traslado constante de la sede, digamos, donde se desarrollaron las actividades del colectivo. Entonces, este fue el taller que se hizo, digamos que se ubicó el territorio y se alcanzan a ver ya otros numeritos chiquitos, fue el movimiento que tuvo, digamos, la experiencia, y en cada momento
qué cambios implicó, tanto en términos de los componentes y las claves que se daban, como en cosas importantes que pasaron. Por ejemplo, entre el 2012 y en diciembre de 2013 hubo un viaje a México, que digamos no tienen necesariamente que ver con el desarrollo de las claves del preuniversitario, pero que fue significativo para las personas que estuvieron ahí. Entonces digamos que se ubicó, y digamos que el río Tunjuelo es el que le ha dado identidad pues, a Tunjuelo Popular, entonces también por eso fue importante ubicarlo ahí. Digamos como un balance de esa fase es que se identificó un momento de auge, que era como el año 2013, que había muchos talleristas, que había mucho compromiso, ¿sí? Y un momento de crisis que inició en el 2014, no mentiras, solo fue en el 2014, y pues fue un momento en el que se retiraron muchos y muchas talleristas, que había como un desgaste porque se comenzaron a concentrar tareas, y que había una falta de autocrítica, que ahí lo denominaban el sisiseverismo. Era cuando se decía, bueno, ustedes qué quieren aportar, qué quieren, cómo cambiamos esto, qué les pareció, no, sí, severo. Era como que no se hace, digamos, no había una actitud propositiva en términos de autocrítica, entonces como que se aceptaba que todo estaba bien. Es como que se identificaron esos dos momentos. Ahorita no sé cómo estamos, pero bueno. Y lo otro, lo que les decía, el traslado constante de la sede, que hasta el 2016, digamos que ya un poco hecho raíces en el Rincón Cultural de Caracol, en la localidad de Techotiva, y ahí digamos que ya se plantea, o se abre una posibilidad de pensarse un trabajo más a mediano plazo y como con raíces ya más profundas, que esta es la casa, para quienes no la conozcan, están totalmente invitadas a caer. Y bueno, digamos ahí como para cerrar eso. El análisis de la experiencia, les había comentado ya, que se centró en dos focos, que era la apuesta política y la apuesta educativa de Tunjuelo, y alrededor de eso fue que se organizó la información. Ya en el momento de la interpretación se echó mano de estas herramientas teóricas. Se necesitaba un concepto amplio de política que no se redujera a lo estatal, entonces digamos se echó mano de Semmelman. Se utilizó para entender el discurso político a este autor de apellido Rebull, y para abordar, entender las prácticas políticas, se utilizó a Klaus Hofe y a Michel Desertot. Les voy a mostrar algunas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, la concepción amplia de política, desde Semmelman, lo que les decía, no se reduce al ámbito estatal, y en esa medida abre la posibilidad para que desde procesos micros también se luche como por la orientación de la sociedad, menciona él. Entonces, él dice, por ejemplo, que la realidad es una realidad estructurada, o sea, que es lo dado, pero también está estructurándose, es un campo de disputa, o sea, no está totalmente cristalizada, no está totalmente cerrada, y en esa medida es que entran a jugar un montón de proyectos, de utopías, de distintos posibles futuros que se pueden entrar ahí a disputar. Y bueno, esta imagen se me hacía, saqué mis dotes de diseñador en Paint para intentar graficar los principios que entraban a jugar en el discurso político. Entonces había unos principios que estaban, digamos, como dentro de un consenso más o menos amplio, que era un principio anticapitalista, un principio antipatriarcal, un principio ecologista y un principio de diversidad orgánica, y había los que estaban presentes pero que no eran tan consensuados o tan ampliamente compartidos y que estaban ahí como rondando. Entonces había una apuesta, digamos, desde el decolonialismo, unas apuestas del poder popular, había unas apuestas o sentires desde los anarquismos y los autonomismos, y había también unas apuestas desde el antiespecismo y el vegetarianismo. Entonces, digamos que para entender eso, hubo una metáfora que sirvió para poderle dar como forma a eso, era la del archipiélago, porque se notaba que había una falta de consenso frente a eso. Entonces, digamos, si uno intenta medir el discurso político de Tunjuelo desde la unidad, pues va a decir, no, pues ahí lo que hay es un desorden, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo miramos desde la unidad, sino desde la diversidad? O sea, cómo eso entra a fortalecerse mutuamente. Y por eso es que la imagen del archipiélago fue útil. Entonces dice, un autor que Rodríguez dice, un archipiélago es un conjunto de islas unidas por aquello que las separa. De modo que si lo que se separa tiende a juntarse, la unidad no puede resultar una unificación. El archipiélago no es un continente. Lo que caracteriza al archipiélago es la multiplicidad, y lo múltiple no se pone a la unidad, sino a la unificación, a la totalización. Entonces era como no ver en esa no unificación
una debilidad, sino por el contrario como una potencia. Porque digamos era en la práctica donde ese discurso digamos como que tenía una coherencia, una unidad, una unificación, pero... Y como balance digamos también se encontró que era una apuesta política caleidoscópica, la llamábamos, la llamé ahí y la intenté graficar también como pude de esa forma. Entonces digamos entran a jugar un montón de elementos que estaban ahí. Por ejemplo, hay unas apuestas específicas en términos de iniciativas económicas, que ahí está una cooperativa social, solidaria y autónoma, que es Adagio, que es la que hace la Pola Caracola, que acá varias la conocen. Está la importancia del territorio del caracol, la intencionalidad de generar un proyecto colectivo de vida autónomo y demás, con esos elementos que están ahí. Y van a entrar un poquito frente a eso. Bueno, ¿por qué lo caleidoscópico? Porque hay una multiplicidad de colores, apuestas, ideas que se complementan un poco con esa diversidad que les estaba mencionando. Hubo una metáfora del río que surgió en los diálogos que tuvimos, pues por también la identidad que hay con el río Tumpuelo, pero entonces se decía como, bueno, el río genera cambios chiquitos que no se ven, pero que se están dando. Entonces como que en esa medida nuestra apuesta política educativa como que se identifica un poco también con eso, como que puede que no veamos los cambios en un futuro cercano, pero eso no quiere decir que no se estén dando y que no estemos teniendo, digamos, incidencia en esos espacios y en las personas con las que trabajamos. Bueno, digamos que en la medida en que se politizan otros espacios que se asumen desde algunos puntos de la academia como no políticos, como que se amplía la mirada de lo político, digamos que también se le disputa al Estado como ese lugar como de privilegio, digámoslo así, en términos del monopolio de lo político, y digamos que también se identificó que había una incidencia en la cultura política en términos en los que tanto para talleristas como para educandas se cuestionaban como visiones del mundo, se cuestionaban como los valores hegemónicos que estaban ahí y se intentaba un poco ampliar el horizonte de sentido, se intentaba como incentivar la desobediencia, cuestionarse como las figuras de autoridad y demás. Voy a pasar lo pedagógico, lo educativo, perdón, que es un poco más narrativo, para contarles lo de la metacognición. Entonces digamos que una primera conclusión que dio este proceso como de metacognición es que las dinámicas políticas internas de las organizaciones no son ajenas o afectan, mejor dicho, a las dinámicas que uno quiera tener en clave investigativa. O sea, si una investigación si una experiencia tiene, no sé, tareas concentradas, si hay una concentración desigual de decisiones, ¿sí? Hay unas personas que digamos que entran a jugar más o deciden más, esa desigualdad y esa concentración de tareas y demás también se va a ver expresada en la investigación. Es decir, uno no va a esperar a que todas las personas de la experiencia vayan a estar en los espacios investigativos, sino seguramente van a estar las mismas personas de siempre. Digamos, esa es una dificultad muy grande con lo que les decía de lo participativo, porque también era frustrante, hasta les muestro una imagen que expresa mucho eso, pues como uno sentirse un poco solo, porque también casi que automáticamente uno espera que si hay una experiencia, que hace rato se está pensando en la sistematización, cuando se dé el proceso, ya digamos de forma real y seria, como que todo el mundo va a estar ahí. Y también es una idealización que uno se arma frente a sus propios procesos. Bueno, entonces digamos que lo que les decía, me interesaba era mirar las dificultades que se presentaron. Entonces uno era que trabajó, digamos, duro, se va a concentrar en una persona, que fui yo, que por más que se hubiera intentado involucrar más manos y más voces, por ejemplo la redacción de los textos y demás, no se dio. Entonces, por ejemplo, las entrevistas, la transcripción de las entrevistas, la redacción de los textos, se fue concentrando cada vez más en mí, pues porque también claramente había una motivación en términos de terminar la maestría y no tener que seguir pagando y alargarse la vaina, entonces uno puede tener una presión frente a eso que el resto no tenía, entonces pues también entra a jugar ahí.
Entonces, ¿por qué eso es importante? El hecho de que no se concentre y que sea participativo. Porque la intención que les decía, la producción del conocimiento es que fuera colectiva. Y digamos una dificultad, un riesgo que yo identifiqué es que, por ejemplo, sobre todo en la interpretación, la lectura que está es la mía. Digamos que siempre se intentaba hacer una retroalimentación de lo que se producía, pero pues no había, digamos, como una devolución o una crítica, un aporte. Entonces pues no me puedo quedar esperando tampoco a que el resto les haga para poder avanzar. Otra dificultad de eso es que si solo una persona hace la investigación, solo esa persona va a saber cómo se investiga. Y cuando esa persona se vaya, entonces se va, digamos, a perder la capacidad investigativa. Entonces la idea, la intencionalidad también era que en el proceso de la investigación se aprendiera a investigar. Pero como no hubo ese involucramiento, pues digamos que terminó concentrándose solo en una persona también. Y además que claramente que una sola persona haga todo, pues es una recarga de trabajo importante. Digamos, dentro de esto también se dialogaba que la sistematización, o sea, el resto de cosas que están haciendo en la organización no van a parar para dedicarle toda la organización a la sistematización. Entonces como que también uno a veces dentro de las idealizaciones que les comentaba, entra a jugar también eso. Les decía que era frustrante, un poco era como la inasistencia y demás, ¿sí? Porque también hacía que la información que se produjera, o por ejemplo los relatos de cómo fue el transcurso del colectivo, pues se quedara en la gente que iba, ¿sí? Y podía que se perdieran también voces que pudieran estar ahí y que tuvieran otras perspectivas frente a lo que había pasado. Entonces esta era la imagen que yo les decía, que muchas veces uno se sentía así como abandonado, ¿no? Algo que se identificó que sí tuvo, digamos, consecuencias importantes era que no hubo un proceso previo al inicio de la sistematización. Esto es sonido para hermanar, para todos los que